Por favor, María Jesús, ¿podría eliminar eso de la pantalla para poder ver a quienes se conectan por Zoom? También saludo a todos los que están conectados. Vamos pasando lista, el Ministerio Público está, el Consejo de Defensa del Estado, doña María Fernanda, ojalá que se encuentre mejor de salud. Muchas gracias, señoría. Muy buenas tardes. Don Marco Rivera, señor Manríquez, Señoría. los colegas del señor Manríquez, defensores, ¿qué tal? Ciertamente los tres los dos acusados. 13 de diciembre de 2023, 14 horas con 32 minutos, a la hora proyectada. Reanudamos esta audiencia. Y cumplimos la promesa comunicando el veredicto. Leo el efecto lo siguiente. Acta de deliberación. Curicó, 13 de diciembre de 2023. ¿Ya? Qué bueno que me advirtió para que quede todo grabadito. ¿Tenemos el sistema de respaldo en todo caso? Sí, está grabando esto, Ya. pero no me deja, por eso lo que tener. Ya. Bueno, pasan estas cosas. Sí, sí, sí. Ahora sí. Que todos están interesados. ¿Ahora sí? Ya, retomamos. Acta de deliberación, Curicó, 13 de diciembre de 2023. Esta segunda sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Curicó, reunida después del debate de rigor, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 339 del Código Procesal Penal, ha decidido, por votación unánime, condenar al acusado Martín Abdón Arriagada Urrutia y a la acusada Isabel Alejandra Vázquez Espinosa como autores de un delito consumado de fraude al fisco, descrito y sancionado en el artículo 239 del Código Penal, con relación a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 18.287, siendo los principales fundamentos de esta decisión los siguientes. 1. Que ponderando en forma libre la prueba rendida en el juicio, pero de acuerdo a lo establecido en el artículo 297 del Código Procesal Penal, este tribunal ha adquirido la convicción, más allá de toda duda razonable, que en relación con los hechos descritos en la acusación oficial del Ministerio Público y la acusación particular del Consejo de Defensa del Estado, solo se acreditaron los siguientes hechos. Durante los años 2014 y 2015 en la Municipalidad de Sagrada Familia, se giraron múltiples permisos de circulación respecto de vehículos que presentaban multas de tránsito impagas, cursadas por diversos juzgados de policía local, infringiendo con ello lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 18.287, que precisamente prohíbe la renovación de permisos de circulación de vehículos que presenten multas de tránsito no pagadas, defraudando al fisco de Chile al privarlo de obtener el ingreso esperado por el cobro de esas multas. En ese contexto, entre los días 30 de marzo y 1 de abril de 2015, mientras Felipe Andrés Paredes Baeza desempeñaba funciones como cajero encargado del giro y recaudación de permiso de circulación de ese municipio, procedió a renovar a Raúl Alejandro Betancur Díaz permiso de circulación de diversos vehículos, entre ellos los que tenían las patentes BSSB 83, BWFR 71, CLTF 43, NY 6788, LW 8279, UR 3964 y RF 4076. Parece que está un numerito de más ahí. RF 4076. Sí, más está el 4. En circunstancias que dichas 7 patentes presentaban multas de tránsito impagas, lo que implicó que el fisco dejara de percibir un total de 16.275.258 pesos. Del mismo modo, dicho funcionario, con fecha 31 de marzo de 2015, vendió un permiso de circulación asociado a la patente FGYL85
cuya propietaria a esa época era Lucila Urrutia Campos, madre del alcalde de la Municipalidad de Sagrada Familia, Martín Abdón Arriagada Urrutia, en circunstancias que el vehículo registraba al menos 2 multas de tránsito impagas, ocasionando un perjuicio al erario fiscal ascendente a 83.814 pesos. Ese mismo vehículo había sido objeto de una operación similar el año anterior, cuando el 31 de marzo de 2014, Fabián Elías Riquelme Solís, quien se desempeñaba como girador de permiso de circulación de ese municipio, vendió el permiso de circulación respectivo, pese a que registraba 2 multas de tránsito impagas, provocando un perjuicio al fisco de 97.196 pesos. En todos estos casos, los funcionarios Felipe Paredes y Fabián Riquelme procedieron a renovar los permisos de circulación de los vehículos señalados, sin efectuar el cobro previo de las multas de tránsito impagas, obedeciendo órdenes directas que les realizó previamente el alcalde de la Municipalidad de Sagrada Familia, Martín Abdón Arriagada Urrutia. Por otro lado, Isabel Alejandra Vázquez Espinosa, en su calidad de funcionaria de la Municipalidad de Sagrada Familia y en circunstancias que se desempeñó como giradora de permiso de circulación, en diversas fechas del año 2014 vendió un total de 35 permisos de circulación asociados a vehículos con las siguientes placas patentes únicas: KL 6741, DPST38, BTPJ21, BRPH23, CJYL25, DBKW10, CCFV60, XP7025, CTCS81, RL3352, DLKP34, DBHV31, CBCJ24, DTB Y10, ZK4900, CWFJ21, DRXD32, DFFW72, TT4176, CKBL34, DFVS21, DDYB87, PG5428, KW3632, DLRG77, DGLP28, DTSV24, KF3099, CWLD74, BZYC27, BRFC30, FP4792, YW9526, RT6284 y PW5073. Ello no obstante que dichas patentes presentaban en total 71 multas de tránsito impagas, cursadas por diversos juzgados de policía local, privando al fisco de Chile de recibir la suma total de 3.077.350 pesos. A su vez, al año siguiente, específicamente el 31 de marzo de 2015, Vázquez Espinosa, en la misma calidad de funcionaria giradora, vendió un permiso de circulación respecto del vehículo patente CTKJ81, pese a que registraba una multa de tránsito no pagada, privando al fisco de recibir la suma de 45.768 pesos. De esta manera, las acciones descritas realizadas por orden del acusado Martín Abdón Arriagada Urrutia implicaron un perjuicio para el fisco de Chile de la suma total de 16.456.268 pesos, en tanto que las realizadas por la acusada Isabel Alejandra Vázquez Espinosa produjeron un perjuicio total de 3.123.118 pesos. 2. Que los hechos descritos en la motivación que antecede configuran respecto de cada acusado un delito de fraude al fisco, previsto y sancionado en el artículo 239 del Código Penal, conforme al texto vigente a la época de los hechos, en relación a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 18.287, todos consumados en la comuna de Sagrada Familia y en las fechas correspondientes al giro de cada uno de los permisos de circulación señalados. En efecto, Martín Abdón Arriagada Urrutia, en virtud del cargo de alcalde de la comuna de Sagrada Familia, intervino en la operación de renovación de permisos de circulación, ordenando a funcionarios encargados del giro de los citados documentos emitirlos, no obstante contar con multas impagas.
En tanto, la acusada Isabel Alejandra Vázquez Espinosa, en su calidad de funcionaria municipal expresamente comisionada al efecto, giró permiso de circulación con multas impagas. Ambos en contravención a norma expresa, que obligaba el previo pago de estas multas o la comprobación documentada de que habían sido satisfechas, faltando la probidad exigida a todo servidor público y ocasionando un perjuicio al fisco, ascendente en el caso de Arriagada Urrutia a un total de 16.456.268 pesos y en el caso de Vázquez Espinosa un total de 3.123.118 pesos. Cantidades que en ambos casos son superiores a 40 e inferiores a 400 unidades tributarias mensuales. Cabe precisar, en primer lugar, que al tener por establecido un delito del tipo penal indicado por cada acusado, se atendió a la petición expresa en ese sentido de los dos acusadores y se tuvo presente además que el tribunal debe respetar el principio de congruencia contemplado en el artículo 341 del Código Procesal Penal. En segundo término, que se compartió la calificación jurídica propuesta por los acusadores, especialmente en cuanto a tener por configurados los delitos al momento en que se realizó el respectivo giro del permiso de circulación, existiendo multas de tránsito impagas, estimando que el perjuicio para el erario fiscal se produjo en ese momento, con independencia que después se hayan pagado los valores correspondientes al todo o parte de esas multas, como se estableció parcialmente con la documentación aportada por las defensas. Y por último, que en relación a los demás hechos que les atribuyeron a los encartados el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado, no se comprobaron todos sus extremos, de modo de configurar los referidos delitos también por esos supuestos fácticos y por el monto más elevado de perjuicio que motivó ambas acusaciones. 3. Que la participación de Martín Andón Arriagada Urrutia en calidad de autor en los hechos resultó acreditada con la prueba aportada por los acusadores, en los términos previstos en el artículo 15, número 2 del Código Penal, por haberse establecido que él, en razón de la jerarquía del cargo que ostentaba, ordenó a funcionarios contratados por el municipio, pero que no tenían la calidad de titulares, girar dichos permisos respecto a los vehículos indicados, a sabiendas que se encontraba prohibido, porque presentaban multas impagas, lo que realizaron presionados ante su inestable situación laboral y con la finalidad de conservar su trabajo remunerado en esa entidad edilicia. Así también los elementos probatorios incorporados al juicio por los acusadores permitieron atribuir a la acusada Isabel Alejandra Vázquez Espinosa participaciones en los hechos que se han descrito relativos a ella en calidad de autora, por haber obrado de una manera inmediata y directa en los términos descritos en el artículo 15, número 1 del Código Penal. Y 4, que en cuanto a la demanda civil interpuesta por el acusador particular, será acogida en los montos y por los fundamentos que se expresarán en el fallo. La sentencia será redactada por la jueza doña Paulina Rodríguez Rodríguez y será comunicada en la audiencia del día martes 19 de diciembre del presente año a las 15 horas, quedando en este acto las partes notificadas de la presente resolución y citadas al efecto. Esa audiencia se realizará ya sea compareciendo los intervinientes presencialmente o pudiendo conectarse por videoconferencia de la forma que ya conocen. El RUC de esta causa es el 1500329, perdón, 15003429994-3 y el RIT es 20 del año 2023. Este veredicto fue pronunciado por los magistrados Paulina Rodríguez Rodríguez, Rodrigo Tordesilla Gaete y Rodrigo Gómez Marambio. Don Martín Andón Arriagada Urrutia y doña Isabela Alejandra Vázquez Espinosa, entonces, como acaban de escuchar, han sido estimados culpables y condenados en su calidad de autores de los delitos consumados de fraude al fisco, uno cada uno. Ese es el resultado del juicio. Y por los hechos específicos que ya se relataron. Con lo anterior, entonces, corresponde poner término a lo que es formalmente la audiencia de juicio oral. Pero entonces, habiendo un veredicto que es condenatorio, vamos a abrir debate de conformidad a lo establecido en el artículo 343 del Código Procesal Penal para escuchar cuál es la propuesta de los intervinientes respecto de cuáles serían las sanciones a imponer, su forma de cumplimiento, circunstancias modificatorias de responsabilidad penal ajena a los hechos punibles,
y otros elementos que el tribunal debiera considerar al efecto, pudiendo aportar los antecedentes escritos u otros que estimen pertinentes. ¿Están en condiciones de proceder de inmediato, me imagino? Sí, señoría, muchas gracias. Sí, ministro. Sí, también veo que la representante del Consejo así afirma. Señor fiscal, tiene la palabra. Gracias, señoría. Atendido el veredicto condenatorio de este tribunal, vamos a solicitar, tal como está indicado en la acusación fiscal, señoría, se reconozca la minorante del artículo 11, número 6, respecto de ambos acusados y condenados en esta causa, y se disponga, asimismo, señoría, respecto de los acusados, las siguientes penas. Señoría, para aclarar, entiendo que señalaron en el veredicto que se había aplicado la norma del artículo 239 en el tramo de 40 a 400 UTM. Sí, ese es el tramo, Ese es el tramo. efectivamente, Respecto de ambos acusados. respecto de ambos. Ya, gracias, señoría. En el texto vigente de la norma de la época lo he hecho. Sí. Siendo así, señoría, vamos a solicitar que se condene a doña Alejandra Vázquez a la pena indicada en la acusación fiscal. Y respecto ¿Cuál es, de perdón? que eran 3 años y un día de presidio menor en su grado máximo, accesorias legales respectivas y la multa establecida en la ley de acuerdo al monto del perjuicio causado. Y respecto de don Martín Arregada, se condene a este a la pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo, en atención a la extensión del mal causado y accesorias legales respectivas, en la multa en relación al monto de lo defraudado y en ambos casos con costas de esta causa. Esa sería la petición de la Fiscalía. Ambos con costa. Un segundo. Respecto a las accesorias, no las detalló, pero entiendo que serían las accesorias del 29 del Código Penal para todo delito que tenga esa pena. Así es, señoría. Y respecto de la inhabilitación absoluta, temporal para cargo, empleo, Sí, señoría, está también esa penalidad como la inhabilitación absoluta temporal para cargos o oficios públicos en su grado máximo. específicamente ¿cuánto pide? ¿O qué tramo pide? O si quiere se lo dejo de tarea y le doy la Sí, palabra al otro, por porque favor, para hay que ir al revisar el 39, me parece. Pero me interesaría saber cuál es la petición que tiene. Por supuesto. Subimos a continuación. Doña María Fernanda, su turno. Gracias, señoría. En atención al veredicto condenatorio que se ha dictado en estos antecedentes, en este juicio, tendríamos que cambiar la solicitud de nuestra acusación que indicaba mayor a 400 UTM, entendiendo que el tribunal la condenaba por el 239 desde el 440. En ese sentido, estaríamos solicitando, de acuerdo a la normativa que existía en la época de los hechos del artículo 239, que habla de incurrir en la pena de presidio menor en su grado medio máximo, pediríamos la pena para ambos acusados, en especial por lo que dice el inciso segundo,
que el juez podrá aumentar en un grado la pena señalada en el inciso anterior, la pena de presidio mayor en su grado mínimo de 5 y 1, atendiendo que existe un atenuante bajo el mínimo, la multa correspondiente, su señoría, que indica también el artículo 239, y las costas de la causa. También pediríamos, señoría, la nulidad absoluta temporal para cargo en beneficio público en su grado medio máximo, también pidiéndole a su señoría que me permita revisar el código para ver cuánto corresponde. Ya. Don Marco Rivera. Gracias, magistrado. Atendido lo resuelto por el tribunal y habiendo fijado el monto de lo defraudado en la suma de 16.455.268 pesos, es así, quería ratificarlo, su señoría, de don Martín Arriagada. El monto específico, déjeme, que no me lo sé de memoria. Lo anoté rápidamente y no sé si lo noté bien. Sí, son... 16.456.268 pesos. Atendido lo anterior y lo dispuesto, su señoría, en el artículo 239, en la versión que se encontraba vigente a la época de ocurrencia de los hechos que nos ocupan, vamos a solicitar de que en definitiva a mi representado se le imponga una pena de 21 días de prisión en su grado medio, ello en razón de las siguientes consideraciones que paso a exponer. Como lo ha señalado, el Ministerio Público favorece a mi representado una morigerante responsabilidad penal objetiva, como es la del artículo 11, número 6 del Código Penal, minorante que se encuentra fehacientemente acreditada con el extracto de filiación de mi representado carente de anotaciones pretéritas. Esta defensa también sostiene que la especie se configuraría la morigerante del artículo 11, número 7 del Código Penal, que establece que procurar con celo el mal causado, y también utiliza una expresión que es súper importante, yo creo, la especie, o impedir sus ulteriores perniciosas consecuencias. Su señoría, de acuerdo al fallo que se ha leído, en definitiva, mi representado se le imputa de que en el año 2014 no habría pagado a lo menos 2 multas impagas, lo mismo habría sucedido en el año 2015. Pero también el tribunal tiene claro, y fueron acompañados los documentos, que de las 8 multas que en definitiva tenía esta placa patente, 6 de ellas fueron pagadas en el mes de enero del año 2015, es decir, antes del día 31 de marzo del año ya mencionado, y que también la misma funcionaria estableció que en el año 2016, cuando se fue a pagar el permiso de circulación, si mal no recuerdo, el 11 de abril del año 2016, previamente mi representado pagó las 2 multas. Ahora también ha quedado claro con el informe evacuado por la perito y por todos los que declararon de que cuando uno paga la multa no solamente paga el monto de ella, sino que también paga los recargos legales y además se pagan los reajustes, con lo cual, en definitiva, lo que el fisco recibió era lo mismo que tendría que haber recibido si se hubiesen pagado oportunamente. Por lo tanto, desde ese punto de vista y en lo que dice relación con este tema, mi representado habría reparado con celo el mal causado. Se le está imputando más, pero también el artículo en comento señala o impedir sus ulteriores perniciosas consecuencias. Y ahí, valga de nuevo, voy a recordar al tribunal lo siguiente, que hubo funcionarios también que declararon acá, si bien formulaban cargo en contra de mi representado, de que algunos de ellos, al percatarse de que se habían emitido permisos de circulación sin haberse pagado, algunos dijeron que llamaron incluso y algunos vinieron y habrían pagado. Pero lo otro que es importante, que una vez que ocurrieron estos hechos y que la Contraloría General de la República se constituye en la Municipalidad de Sagrada Familia y hace una fiscalización, lo que al final se materializó en el informe pericial número 1121 del año 2016, ¿cierto? Mi representado en su calidad de autoridad máxima de la municipalidad establece un plan de seguimiento con la Contraloría a fin de poder subsanar todas las observaciones que había hecho el informe ya mencionado. Y es tal, su señoría, que en el informe de seguimiento de fecha 10 de octubre del año 2017, la Contraloría General de la República dio por subsanado todas las observaciones realizadas al Departamento de Tránsito y Transporte de dicha municipalidad y en especial lo que decía relación con la emisión de los permisos de circulación. Escuchamos también
a los testigos que prestaron declaración que a raíz de esto se crearon manuales de procedimiento para poder emitir los permisos de circulación, se confeccionaron también se confeccionaron otros mecanismos para poder tener el control de ellos y lo más importante que se capacitó debidamente a los giradores para que no pudieran volver a incurrir en esos hechos. Ahora, todo esto llevó a la Contraloría, vuelvo a insistir, en decir, en definitiva, que estaban subsanadas todas las observaciones que ella le había realizado. Pero no conforme con ello, también el alcalde, en su calidad de autoridad máxima de la comuna, ella, en forma voluntaria, ¿cierto?, suscribió un convenio de apoyo con la Contraloría General de la República para poder superar todas las debilidades que le había dicho el informe. Y todos también sabemos y acompañamos el documento que en el año 2018 la Contraloría, en virtud de este contrato de apoyo, da por su de 9 permisos de circulación también que se giraron y registraban multa en el año 2015, 400 de ellos al día 30 de noviembre del año 2021 no registraba multa alguna. ¿Y por qué utilizo el término no registraba multa alguna? Porque también se acompañaron 79 certificados que presentaban multa impaga, pero todos eran posteriores al año 2015, con lo cual se tiene que concluir que las multas anteriores al año 2015 o el 2015 habían sido debidamente pagadas. Por lo tanto, vuelvo a insistir, esto en cierto sentido, el menoscabo que habría sufrido el fisco de Chile por la emisión de estos permisos, en cierta medida fueron subsanados o reparados. Y vuelvo a utilizar el término o impedir sus ulteriores perniciosas consecuencias. Es decir, el alcalde realizó una serie de medidas con el fin de poder evitar de que se siguiera perjudicando y subsanar los defectos. Y esto, su señoría, como colorario, tenemos que al final la Casa de Moneda de Chile le otorga a la Municipalidad de Sagrada Familia, siendo 12 a nivel nacional de toda la municipalidad, el sello de la huella digital. Con lo cual, nosotros creemos que atendido todos estos antecedentes, en la especie se configuraría la circunstancia minorante de responsabilidad penal que ha sido invocada. Pero sí quiero también alegar otro tema, que esta defensa considera de que la especie se configuraría la institución del artículo 103 del Código Penal, esto es la media prescripción. En efecto, su señoría, está claro que los hechos que nos ocupan habrían acaecido entre el año 2014 y el año 2015. Específicamente, y de acuerdo a la propia acusación fiscal y a la acusación particular, esto habrían concluido el día 1 de abril del año 2015. No podemos desconocer que si bien en el año 2015 se hizo una denuncia y se inició una investigación, esta nunca fue contra una persona determinada, nunca. Sino que una denuncia nunca contra una persona determinada, requisito sine qua non y necesario para que legalmente podamos decir que se inició, que el procedimiento se dirigió contra una persona determinada, que es lo que exige el legislador. El procedimiento se tiene que dirigir de forma determinada contra una persona. Pues bien, la única hecho que podríamos establecer de que el procedimiento se dirigió derechamente en contra de mi representado sería la querella que presentó el Consejo de Defensa del Estado el día 12 de noviembre del año 2020. Súper importante. 12 de noviembre. Recién ahí
el Consejo de Defensa del Estado presenta una querella en contra de don Martín Abdón Arriagada Urrutia y en contra de otros funcionarios. ¿Y por qué hago alusión a esto? Porque esto es claro de que el procedimiento se dirigió en contra de mi representado, porque la formalización, que es otro acto que interrumpe la prescripción, es de fecha 25 de agosto del año 2021. Por lo tanto, si nosotros sacamos los cálculos entre marzo del 1 de abril del año 2015 al día 12 de noviembre del año 2020, transcurrieron, en este caso específico, transcurrieron más de 5 años. Habrían transcurrido más de 5 años. Ahora, ahí ha habido una discusión si en definitiva, como este delito puede llegar a una pena de crimen, siempre ha habido la discusión doctrinaria si no tenemos que atener a la pena en concreto que se tiene que poner o a la pena en abstracto. Esta defensa, como una de las partes está pidiendo, una de las partes estaría pidiendo que se imponga una pena de 5 años y un día, para ello sería una pena de crimen. Entonces, si consideramos que es una pena de crimen, de acuerdo al artículo 94, ¿cierto? Este delito prescribe en 10 años. Y como yo tendría más de 5 años, tengo más de la mitad del tiempo necesario para que prescriba. En ese caso, sostenemos que de acuerdo al artículo 103, el delito se entendería revestido de 2 o más, dice, circunstancia atenuante muy calificada y ninguna agravante. Ahora, si en definitiva el tribunal impusiera una pena, ¿cierto?, inferior a los 5 años, a 5 años y un día, y consideráramos de que en definitiva estamos frente a un simple delito y no una pena de crimen, en ese caso incluso nosotros alegaríamos, su señoría, que la acción se encontraría prescrita y que por lo tanto no procedería. Ahora, pero hagamos el ejercicio primero teniendo en consideración que vamos a tener la media prescripción. La media prescripción dice que tenemos que irnos a las normas del artículo 67, 68 y siguiente del Código Penal. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Si nos encontramos revestidos de 2 o más circunstancias muy calificadas y no tenemos ningún agravante, procedería a rebajar por lo menos en 2 grados la pena al mínimo de la señalada para el delito de que se trata. Por lo tanto, si nosotros tenemos en consideración lo que decía el artículo 239 a la fecha, tendríamos que empezar la rebaja desde presidio menor en su grado medio. Por ende, si rebajamos en 2, tendríamos que quedar en una pena de 41 días de prisión en su grado máximo. Pero yo sostengo que además de eso, tenemos 2 circunstancias minorantes comunes, la del 11 número 6 y la del 11 número 7. Y en virtud de lo dispuesto en el artículo 67 del Código Penal, procedería a rebajar por lo menos en 1 grado la pena a la pena ya rebajada. Voy a solicitar que por lo menos en 1 grado. Por lo tanto, como estábamos en 41 días, bajaríamos a 21 días de prisión en su grado medio. Por eso esta defensa solicita esa pena en definitiva, sin perjuicio que si el tribunal considera que estamos frente a un simple delito, podría incluso, como decir, encontrarse prescrita la acción penal. Ahora, en cuanto a la pena de multa, tengo a la vista la norma que estaba vigente, establece, dice, en todo caso se aplicará la pena de multa del 10 al 50% del perjuicio causado, decía la norma que estaba vigente a esa fecha. Pero no debemos olvidar que el artículo 70 del Código Penal también faculta al tribunal para poder rebajar la multa al mínimo de la señalada por la ley. Y en ese caso, su señoría, teniendo en consideración las circunstancias minorantes de responsabilidad que existen, al no existir agravante alguno y teniendo en consideración también los caudales o la facultad económica de mi representado, quien se encuentra suspendido, sin trabajo, sin remuneración, no está percibiendo remuneración alguna, tiene 3 hijos que están en etapa escolar, estudiando, y tiene su familia, nosotros vamos a decirle al tribunal que haga uso de esa facultad que le otorga el artículo 70 y rebaje el monto de la multa por lo menos al 2% de lo defraudado.
de lo que se estaría defraudando. Y además, su señoría, vamos a pedir de que cumpliendo mi representado con todos y cada uno de los requisitos establecidos en el artículo 4 de la ley 18.216, esta pena de privativa de libertad se le sustituya por la remisión condicional por cumplir todos los requisitos. Ahora, en cuanto al pago de las costas de la causa, vamos a solicitar que eso nos exima del pago de las costas de la causa, pues no fuimos vencidos en su totalidad, que es la norma general. Si nosotros en definitiva tomamos los hechos por los cuales fuimos acusados y por lo que en definitiva el tribunal condenó, es mucho menor que lo que estaba pidiendo el Ministerio Público. Por lo tanto, desde un cierto punto de vista, también salió vencido el Ministerio Público, por lo cual sería absolutamente improcedente de que él pudiera, porque no fue vencido parcialmente, por lo cual sería improcedente de que ellos también pudieran fijarse costa a su favor. Es lo que tengo que señalar al respecto. ¿Desea decir algo respecto de la determinación de la demanda civil? En cuanto a la determinación de la demanda civil, disculpe su señoría, nosotros consideramos de que el solo hecho de presentar una demanda civil no es fundamento alguno, toda vez de que, por lo tanto, vamos a solicitar el rechazo también de ella, toda vez de que el Consejo... Disculpe, el veredicto se acogió a la demanda. se cogió. Ya. Dice, por los montos y los fundamentos que se dirán en la sentencia. Entonces, Disculpe. partamos la base que fue acogida, Que fue acogida. pero respecto del monto, eso quiero darle la oportunidad que manifieste algo. Respecto de eso, su señoría, también vamos a solicitar de que en definitiva sea rebajado dicha suma, en este caso también al mismo 2% que hemos solicitado, atendido de que tampoco el Consejo de Defensa del Estado acompañó prueba alguna para acreditar cuál era el perjuicio real que habría sufrido, el daño real que habría sufrido. Más si tenemos en cuenta que muchas a lo mejor de las multas por las cuales fueron condenados mis representados actualmente se pueden encontrar perfectamente canceladas y pagadas. Y por lo tanto tampoco nos rindió prueba para acreditar ni el daño del emergente, el daño moral, el lucro cesante, nada. Por lo tanto, vamos a solicitar que el tribunal, haciendo uso de las facultades que le concede la ley, la imponga en el 2% del monto defraudado. Muy bien. Señor Manríquez. Gracias, señoría. En relación con la señora Vázquez, refiriéndonos a los hechos externos al hecho punible y la participación, adelanto que tengo una petición principal y dos subsidiarias. La petición principal dice relación, como ha dicho mi colega, el señor don Marco Rivera, se declare la prescripción por lo siguiente, la completa prescripción. En el caso de la señora Vázquez se ha dado por establecido solo un delito de fraude al fisco con la reglamentación vigente al año 2015. En este caso hace aplicable el artículo 239, inciso primero. Y el inciso segundo no establece una obligación para los magistrados, sino que una facultad, que normalmente se utiliza atendido el número, entidad, reiteración, forma y característica del hecho. Pero este no es reiterado, se trata de uno solo, y en definitiva tampoco aparece condigno ejercer esa atribución agravatoria, por lo que pasaré a decir. ¿Por qué sostenemos que esta responsabilidad penal por un solo hecho en principio se encuentra prescrita e íntegramente? Porque, como ha dicho su señoría muy bien y claramente, ha dado por establecido el delito en el minuto mismo en que se ha renovado el permiso de conducir sin cobrar la multa, entendiendo que allí está entonces la consumación de la conducta, lo que habría ocurrido entre el año 2014 y el año 2015, en las dos situaciones que ha dicho, pero considerándola un solo delito. En consecuencia, siendo así, en ese caso en particular, debe entonces lógicamente entenderse que el hecho se integró en marzo del año 2015 en todos sus elementos típicos. Si eso es así, la querella nominativa presentada contra la señora Vázquez es de fecha 13 de agosto del año 2021. Esto es un año posterior a la otra que se presentó en la causa. Entre medio no hubo una formalización, la que solo ocurre el 25 de agosto del 2021, que como su señoría bien saben, de acuerdo al Código Procesal Penal, la formalización produce, dentro de su principal efecto, la, evidentemente, interrupción de la prescripción. Y eso ocurrió después de que la prescripción estaba íntegra. Ya diremos por qué consideramos que es un simple delito.
Pero más aún, si indagamos dentro de la causa y vemos la primera vez que se toma declaración a la señora Vázquez, eventualmente como imputada, es el 21 de noviembre del año 21, esto es con posterioridad a la querella. Por tanto, uno podría decir que de allí realmente se sigue diligencia contra el culpable, como señala el Código Penal en la norma sustantiva, que no aparece derogada por el Código Procesal Penal. Antes de esto, efectivamente, no hay ninguna actividad investigativa dirigida a ella de manera específica, nominativa, determinada a involucrarla en los hechos o a aparecer signada como eventual autora o coautora de un delito. Solo ocurre después, como hemos visto, de las declaraciones de quienes aparecen como testigos de la acusación. La primera vez que se le menciona a ella, en toda la investigación específicamente, es en febrero del año 2021. De los otros giradores, luego beneficiado con suspensión condicional. Otros datos. La denuncia de los hechos, genérica, sin referirla, es del 9 de abril del año 2015. Pero incluso en aquellas tesis que dicen que la denuncia interrumpe la prescripción, exigen que haya al menos un indicio que conecte a una persona con el hecho que se pide investigar tras la denuncia. Y eso no ocurre. La primera querella en todo el proceso es del año 2017, del 17 de enero del año 2017, presentada contra otras personas, don Felipe Paredes y don Raúl Betancourt. La primera formalización en la causa es del 16 de noviembre del año 20, incluido, ¿no es cierto?, el señor alcalde, de tal manera entonces que desde esa fecha tampoco la señora Vázquez formó parte de esa situación. Entonces, conforme a los artículos 103, su señoría lo conoce bien, artículos 67, 68, entendemos nosotros que además, conforme a los artículos 93 y siguientes del Código Penal, la responsabilidad declarada se encuentra completamente extinta. Sin perjuicio de aquello, si su señoría considerara, a propósito de lo que ha dicho el señor Rivera, que teóricamente, estos hechos pudieran tener asignada una pena de crimen, en el caso de la señora Vázquez eso no será posible. ¿Por qué? Porque su señoría dio por establecido, reitero, un solo delito de fraude al fisco en una cuantía de 3.125.000 pesos y algo. Vale decir, más de 40 unidades tributarias a la fecha, menos de 400. En ese caso, la pena del marco penal, la mínima, es de presidio menor en su grado medio, 541 días a 3 años, en primer término. Y en la segunda, de 3 años y un día, así. La regla del artículo 68 del Código Penal establece que si el hecho se encuentra revestido de 2 o más atenuantes y ningún agravante, su señoría no ha dado por establecido ningún agravante, ni tampoco se ha alegado, entonces el tribunal puede, en principio, rebajar 2 grados y hasta 3, cuando existe una media prescripción, que es la primera petición subsidiaria, si su señoría entendiera que en general en el mismo proceso se han discutido otros hechos. Pero si separamos y le damos a cada cual lo que corresponde, y dejamos en claro que respecto de la señora Vázquez se dio por establecido un solo hecho de 3.125.000 pesos, y en palabra de su señoría, privando al fisco de usar ese dinero entre marzo del año 2015 y la fecha en que se pagaron, entonces la consecuencia es esta. Hay que partir desde la base del marco penal, presidio menor en su grado medio, 541, rebajar en 2 grados, de acuerdo al 11 número 6, también el 11 número 7, para no reiterarme, la señora Vázquez, ustedes la oyeron, prestó declaración, aportó antecedentes, además quedó en evidencia que ella misma inició las primeras investigaciones, los sumarios, las correcciones de procedimiento, vale decir, hizo una reparación incluso de ese mal que podríamos decir inconscientemente causado. Pero además prestó una contribución eficiente a que estos hechos se aclararan. Prestó declaración en el estrado, reconoció su responsabilidad sin escamotear nada respecto a que ella sí efectivamente giró permisos e hizo renovaciones de los permisos que su señoría dio cuenta, 35 con 70 multas, lo que liberó al Ministerio Público incluso de la carga investigativa porque lo reconoció desde el primer minuto, y si se le hubiera preguntado con más detalle tampoco lo habría negado. En sus declaraciones de la Fiscalía, a la que la acompañamos, tampoco eso fue negado. En consecuencia tiene 3 atenuantes. Y además, en definitiva, esa media prescripción si es que su señoría no acoge la prescripción íntegra. Siendo así, entonces, el hecho queda revestido del marco penal que corresponde a las faltas, o sea, entre 1 día de prisión a 60. Pero teniendo 3 grados, quedamos entonces en la prisión en su grado medio, 21 a 40. Pido yo entonces que si su señoría mantiene
la decisión de declarar su responsabilidad, le aplique la pena correspondiente al marco de las faltas de 21 a 40 y por tanto la pido en el mínimo 21 días, si es que esa fuera su decisión. Sin embargo, señoría, debo decir mi segunda petición subsidiaria. Si su señoría entendiera que al final de las reglas de determinación general de la pena se establece una regla de tope o clausura, esto es, que si en el marco penal asignado al delito respectivo, dice el Código Penal, no se puede seguir bajando, se impondrá siempre la pena de multa, dice el Código Penal. Se impondrá siempre la pena de multa. Y como no pueden imponerse dos multas, porque este tipo penal tiene asignada una pena de multa, en el inciso final del artículo 239 vigente de aquella época, se dice que la multa puede ir desde el 10% hacia arriba. En consecuencia, de acuerdo a esa regla y al artículo 70, entonces nosotros pedimos que esa multa del 10% de lo que se dice sería el perjuicio, la imposibilidad del fisco de disponer entre marzo y septiembre de 3.300.000 pesos, se rebaje a la mitad, esto es al 5%. Vale decir que si su señoría mantiene la decisión de sancionar este hecho a la señora Vázquez, le imponga como pena única la multa por el 5% de 3.125.000, lo que equivaldría a estas alturas más o menos a 175.000 pesos. ¿Por qué digo esto? Porque es precisamente lo que dijimos y se sostuvo en el estrado incluso por la perito de la BRIDEC. Y es que habiendo sido privado el fisco del uso del dinero, como su señoría dice, entre marzo y septiembre, ese dinero ingresó más tarde a las arcas fiscales pagado. En consecuencia, lo único que el fisco habría perdido, como dice su señoría, la posibilidad de disponer, es los intereses de ese monto, independientemente que después se pagaron con reajustes y multas. Y esos son más o menos 175.000 pesos. Esa sería entonces nuestra primera petición. O bien, si no se declara íntegramente la prescripción, o bien se le decide condenar, se aplique la pena de 21 días de prisión en su grado medio, o bien si su señoría entiende que no es posible bajar y se aplica la regla de clausura de la multa, solo el 5% de la multa del artículo 239 vigente a la época, que son 175. Señoría, además sostengo que la señora Vázquez tiene 11 número 6, tiene 11 número 7, 11 número 9, como hemos dicho. El señor Yuíbar con la señorita Javiera han ingresado al tribunal, además, un informe social elaborado por la experta asistente social perito judicial, que se señala en el informe y cuya conclusión da cuenta de los medios honestos de vida, de su familia, de los ingresos que ha tenido, de la situación en la que hoy día se encuentra en la municipalidad, de sus verdaderas capacidades económicas y de su caudal, que hacen que una persona con 30 años de ejercicio brillante e inmaculado en la administración pública, entonces solo vive de esa remuneración. Parece entonces razonable que se le aplique una multa en el mínimo y se considere sus medios honestos de vida, subsistencia, para poder determinar tanto el monto de la multa como eventualmente, si su señoría decidiera sancionarla por separado de la multa del 239, con la pena personal de la prisión en su grado medio, entonces en ese caso esos mismos antecedentes dan cuenta de que es razonable otorgarle a esos efectos no una pena sustitutiva, sino que la remisión condicional de la pena de 21 días de prisión en su grado medio, dejando en cuenta que por tanto esa no es una pena inhabilitante, no implica inhabilitación de cargos o oficios públicos, no la suspende, no la priva de sus capacidades de ganancia, digamos, en la administración pública ni en su condición funcionaria. Y además, tratándose de, en principio, la primera vez que se dicta respecto de ella una condena, entonces, conforme a la misma ley 1816 y a las demás normas adjetivas, se ordene la omisión de la condena que se dictare para los efectos de plena reinserción laboral y social, porque los antecedentes así lo ameritan. En consecuencia, su señoría, esas son nuestras peticiones. Y respecto de las costas, coincido con el señor Rivera Baeza en que no habiendo sido totalmente vencidos, habiendo dado por establecido su señoría un solo hecho respecto de la señora Vázquez de menor entidad,
no una reiteración, ni tampoco acogida la totalidad de la pena que se le solicitaba, 3 años y un día por una parte, 7 por otra, entonces es razonable liberarla del pago de las costas. Y respecto de la acción civil, es cierto, está establecido el hecho, hay una condena, pero la influencia procesal que establece el Código Procesal Penal y el Código Orgánico es solo para este efecto, para el hecho de que no se pueda discutir la fuente de la responsabilidad en materia civil, no así el quantum de la responsabilidad. Y entonces, no habiendo el fisco rendido prueba para establecer el monto mayor del perjuicio que demandó, que recordemos llegaba a una friolera de varios cientos de millones de pesos, entonces solo pido que sea acogida, si su señoría, reitero, no impone la multa, solo por el 5% del valor que se ha dado por establecido de la indisposición que el fisco pudo hacer de 3.125.000 entre los meses de marzo de 2015 a septiembre del 2015, en que las multas fueron pagadas, y en consecuencia solo se acoja por una suma no superior a los 135.000 pesos, o a la mayor o menor, que su señoría establezca para evitar causales de nulidad. Esa es nuestra petición. Derecho a réplica fiscal, y no sé si acaso me complementa el dato. Sí, sí, magistrado. Gracias. En primer lugar, señoría, pues ahora, como fue tan intempestivo, señoría, esta... Por supuesto, sí, por ella eso de hecho facultad. había Sí, pedido, les había planteado si querían un receso. sí, por eso, señoría, quisiera hacer una rectificación, porque efectivamente revisé la modificación de la ley 20.341 de abril del 2009, que es justamente la que nos lleva a la figura, a esos hechos, porque ha tenido varias modificaciones este artículo. Exactamente. Y siendo así, señoría, respecto de Martínez Regada, la pena solicitada en la acusación fiscal estaba correcta, estaba bien, no sufría modificación, por eso la vamos a mantener, igual que lo mismo de la señora Alejandra. 5 años en el caso de la señora Regada, 3 años y un día en el caso de la Exacto, señora Vázquez, eso ¿ya? estaba correcto. Y respecto de las consultas de la inhabilitación, el artículo en referencia, también vigente esa fecha, señala que se aplicarán las penas de multa del 10 al 50% del perjuicio causado. En ese caso solicitaríamos el 50% del perjuicio causado respecto a ambos acusados, y la inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos y oficios públicos en su grado medio a máximo. Siendo así, señoría, solicitaríamos respecto de la señora Alejandra Vázquez la inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos públicos en su grado medio, y respecto de don Martín Argá en su grado máximo, haciendo la misma diferencia que hicimos en la acusación fiscal. Muy bien. Respecto, señoría, de lo expuesto por las defensas, en primer lugar, señoría, respecto de la defensa de Martín Arregada, hacer presente que solamente la Fiscalía reconoce la minorante del artículo 11, número 6, que fue reconocida en la acusación y esta audiencia. Estimamos que no se puede considerar la reparación celosa del mal causado, porque efectivamente lo que se hizo fue pagar las multas, porque don Juliano Espinosa, que era el nuevo adquirente del auto, necesitaba poder sacar esos permisos, y durante 2 años estuvo detrás de esta situación para que se pagaran las multas. Pero obviamente no tiene el sentido de la minorante del artículo 11, número 7, que es reparar con celo el mal causado. No, obviamente no tenía ese sentido. Respecto de la media prescripción hecha a valer por las defensas, y me hago cargo al respecto de ambas defensas que hicieron esa alegación, hacer presente, señoría, que tal como lo establece el artículo 96 del Código Penal,
La prescripción se suspende desde que el procedimiento se dirija contra una persona particular. Y efectivamente, esta norma debemos entenderla en relación al artículo 7º del Código Procesal Penal, como lo ha resuelto la excelentísima Corte Suprema. Y en ese sentido, el artículo 7º, en su inciso 2º, nos señala que para este efecto se entenderá por primera actuación del procedimiento cualquier diligencia o gestión, sea de investigación, de carácter cautelar o de otra especie, cualquiera, que se realizare por o ante un tribunal con competencia en lo criminal, el Ministerio Público o la Policía, en la que se atribuyere a una persona responsabilidad en un hecho punible. Es decir, no es necesaria la interposición de una querella o una formalización. Ellos son medios para interrumpir la prescripción, pero existen otras posibilidades, como lo señala la norma en referencia, en que se suspende la prescripción. Y en efecto, señoría, en la especie, don Martín Arriagada fue desde el inicio de este procedimiento, en abril del año 2015, uno de los sospechosos e imputados en esta causa. Tanto es así que con fecha 20 de abril del año 2017 presta declaración ante este fiscal en calidad de imputado y declara lo pertinente en ese momento. Perdón, ¿qué fecha dijo? 20 de abril del año 2017. Que lo hace acompañado por el abogado Luis Alberto Reyes Guzmán, el mismo que acompañó a don Felipe Paredes. Y respecto de doña Alejandra Vázquez, igualmente, señoría, en los informes periciales que están acompañados también a juicio, desde los primeros análisis que se hicieron en el año 2017, figura a Vázquez, que corresponde a doña Alejandra Vázquez, como una de las giradoras de los permisos sin cobrar las multas. Por lo tanto, los actos del procedimiento se estaban dirigiendo contra ellos desde esos años y por lo tanto se había suspendido la prescripción respecto de ello. La norma indica además que si se suspende por algún motivo el procedimiento, siguen corriendo los plazos, pero este procedimiento nunca se ha suspendido, por lo tanto no han corrido nuevamente los plazos. Por esta razón debería rechazarse, señoría, la media prescripción o la prescripción completa que han sido alegadas por la defensa. Respecto de la señora Alejandra Vázquez, también se han alegado a su respecto, minorantes el artículo números 6, 7 y 9. El número 6 ha sido reconocido por el Ministerio Público. El 11, número 7, señoría, obviamente no hay ninguna reparación celosa del mal causado, en el entendido que ya me he hecho referencia en el carácter de que sea celosa y con esa intención. Y el 11, número 9, obviamente no ha prestado colaboración alguna durante el curso de la investigación ni durante este juicio en orden a establecer su responsabilidad en estos hechos. Por lo tanto, también debiera ser rechazada. En mérito de lo anterior, señoría, mantenemos nuestras peticiones de pena ya indicadas. Gracias. Respecto de las penas sustitutivas pedidas, aun cuando no comparte usted las penas, la extensión, pero respecto de pena sustitutiva, ¿tiene algo que señalar? Señoría, respecto a la pena sustitutiva, respecto de Martín Abdón Arriagada, atendía la penalidad indicada, no procedería a ninguna pena sustitutiva. Y respecto de la señora Alejandra Vázquez... Perdón, le pide 5 años y un día. 5 años y un día. Ah, que yo le había escuchado 5 no, años. 5 años y un día, señoría. Ya. Es lo mismo que la acusación. Es lo mismo que la acusación, señoría. Ya, ok. Sí. 5 años y un día, ya. Y por lo tanto, respecto a doña Alejandra Vázquez, teóricamente podría ser beneficiaria de pena sustitutiva, señoría, ley 18.216. Ya. A propósito de eso, para no dejarlo en el aire, el defensor, señor Manríquez, planteaba un detalle, que si se le otorga, dice él, la remisión condicional, pero podríamos extender la otra pena sustitutiva, eso suspendería o haría no aplicable la inhabilidad como pena accesoria. Aquí también lo planteó, o sea, una cosa es que la pena corporal se sustituye, pero él también plantea que la pena de inhabilidad, podríamos discutir si es accesoria o principal al delito, pero la pena de inhabilidad también se suspende. ¿Tiene algo que señalar en ese sentido? Señoría, la norma es clara, la vigencia en ese tiempo que deben imponerse
dice en todo caso, o sea, lo dice expresamente la norma en su inciso final, en todo caso se aplicará las penas. Es obligatorio aplicar la pena de multa y la pena de... Pero para el caso que se le otorgue pena sustitutiva, que eso es lo que plantea el defensor. Y no tiene nada que ver una cosa con la otra, se refiere de hecho a la pena corporal, señoría, obviamente. Estamos claros de eso y siempre ha sido así, Ya. Quería darle la oportunidad que se refiriera a ese punto. por supuesto. Doña María Fernanda. Gracias, señoría. Hago mías todas las peticiones que ha indicado el Ministerio Público para no volver a repetirlas al tribunal. Creo que fueron muy bien señaladas por el Ministerio Público. Mantengo las penas solicitadas, esto es la pena de presidio mayor en su grado mínimo para ambos acusados de 5 años y 1 día, con las accesorias del artículo 28, la multa del 50% del perjuicio causado, las costas de la causa y, como lo señala también la escala, la inhabilidad absoluta temporal para cargo y oficio público y presiones titulares por el grado máximo, esto es tiempo que dura la condena. Respecto a la demanda civil, señoría, consideramos que se presentaron las pruebas correspondientes y por lo tanto pedimos que se haga de acuerdo a lo que su señoría determine en el proceso o en la sentencia que se va a dictar en su oportunidad. Muy bien. Don Marco Rivera. Sí, solamente unas aclaraciones. Lo que hay que tener presente, y eso quedó claro durante el juicio, de que la venta del vehículo de la madre de mi representado, el señor Giuliano, fue en el mes de marzo del año 2015 y las multas se pagaron en enero del 2015, que eso algo lo había dicho el Ministerio Público. Y en cuanto a lo demás, su señoría, nosotros seguimos sosteniendo de que la especie, la única forma de poder dirigirse el procedimiento e interrumpir la prescripción es cuando se hace contra persona determinada, porque debemos tener consideración de que esto se inició supuestamente en el año 2015, pero ellos recién fueron formalizados en el caso de mi representado en el año 2021. Entonces también, por muy desformalizada que sea la investigación, no puede estar siempre en ascuas. Por lo tanto, cuando se dirige derechamente la investigación ya en contra de mi representado, ni siquiera es por una actuación que realiza el Ministerio Público, sino que es por una querella que presenta el Consejo de Defensa del Estado en noviembre del año 2020. Por lo tanto, nosotros consideramos de que la especie, cuando se daría o la prescripción o la media prescripción, como ya lo hemos sostenido. Y para aclarar, igual como lo hizo un poco el Ministerio Público, porque como el fallo, yo creo que no era muy, había que asumirlo bien, como principal nosotros alegamos de que la acción penal está prescrita y en subsidio para el evento que el tribunal no considera que está plenamente prescrita, sino que hay media prescripción, pedimos los 21 días de prisión en su grado medio. Es lo que tengo que señalar al respecto. Don Manríquez. Gracias. Señoría, respecto de nuestra primera petición, la que decía relación con la prescripción y seguir procedimiento contra el inculpado, si de algo sirve, permítame usted citar un texto de Enrique Payás Peña, exfiscal de la Corte Suprema, que se llama El inculpado en el proceso penal, donde él analiza las 8 teorías más o menos aceptadas por la excelentísima Corte Suprema para dirimir cuándo el procedimiento se dirige contra un imputado. Ninguna de aquellas, si usted lo revisa, dice relación con que una diligencia pericial hecha por un tercero, donde no se dirigen preguntas incriminantes respecto de una persona con la cual se pretende ligar a un proceso penal, sirva para poder interrumpir la prescripción o suspenderla. De tal manera que seguimos sosteniendo que el que haya aparecido referido en un documento que fue aportado, además por la municipalidad, una clave de uso que tampoco se podía saber quién era, sostener que donde dice allí tal o cual letra de un nombre incompleto, es una diligencia incriminante que conecta a alguien con una diligencia que pretende imputarle un hecho penal, puede ser considerada una diligencia que se dirige contra determinada persona. Estaban allí recién en la etapa previa de recolección de antecedentes preliminares. De tal manera que eso no sirve para interrumpir la prescripción. Pero si su señoría aún así lo entendiera, entonces tenemos, y mantengo, para no decir nada más, la petición de la media prescripción. Y en congruencia con aquello, seguimos sosteniendo que respecto de la señora Vázquez, habiéndose hecho esa distinción de un solo hecho en esa cuantía, de esa fecha, y como se dio por configurado el minuto donde se produciría el perjuicio versus la incapacidad del fisco de disponer de ese monto, entonces, ya sea pena sustitutiva o lo que su señoría establezca, solo podría ser ese rango entre 21 y 40 días correspondiente a la prisión. Y en ese caso, agrego otro antecedente. La Contraloría General de la República reiteradamente ha dicho, a propósito de las consultas, que si se impone una pena
de hasta 3 años de presidio menor en su grado medio, a propósito del principio de salvaguardar el interés de la administración y de eficiencia, la administración pública no puede darse el lujo, comillas, así ha dicho la Contraloría, de perder años de funcionarios capacitados. Y así como con carabineros, marinos, PACH y ejército, por condenas incluso de manejo en estado de ebriedad simple, los ha mantenido por dictamen vigente de la Contraloría en sus funciones, en el entendido que la suspensión de la pena accesoria o incluso de la principal suspende la suspensión, por así decirlo, los ha mantenido en funciones sin aplicar estas suspensiones temporales. Por último, si su señoría fuera de la opinión que aún así hubiera que aplicar la suspensión temporal que ha pedido el acusador, no una inhabilitación especial perpetua, una suspensión temporal de funciones, esa solo podría aplicarse hasta por el tiempo mismo de la pena corporal y le pudiera corresponder, que no sería más de 21 días. ¿Algo que preguntar? ¿Algún detalle? ¿Alguna información? ¿No? Ya, ok. Bien, se declara cerrado el debate y se deja la resolución de todas las cuestiones vertidas en esta discusión para ser resuelta en la sentencia, pendiente de redacción y comunicación. ¿Alguna petición final, fiscal? No, señoría. ¿El Consejo de Defensa del Estado? No, señoría. ¿La defensa de la señora Regada? No, su señoría. ¿La defensa de la señora Vázquez? Sí, señoría. ¿Fecha de lectura de fallo aproximada? Lo dijimos el martes No. 19 a las 15 horas. 19 de diciembre a las 15. ¿Y puede ser comunicada por mail o Zoom o debe ser O presencial? sea, pueden conectarse, pueden venir o pueden conectarse por Perfecto. Zoom. Muy bien. Y como sea, se les va a mandar el acta con la sentencia a sus correos electrónicos. Eso sí va a ser así. Muy bien, señoría. Porque se notifica de conformidad al artículo 346, vengan o no vengan, pero se les remite copia. Muchas gracias. Bueno, finalmente agradezco a todos su disposición para llevar adelante este juicio extenso, agotador para todos, también para el tribunal. Y qué bueno que lo pudimos hacer y con buena disposición de todos. Les agradecemos. Con lo actuado se pone término a la audiencia. Que estén muy bien. Gracias, señor. Adiós. Agradecido a ustedes, su señoría, ya que vamos a